Allinchamusqas kachunku pichuchimparimunku kay canalman imayna llaqasankichis llaqtamasis walachu manachu no walay llaqasani. Qankuna yachankichis ña kay España llaqtamanta pacha parlarimsaykichis noqaypas sutiymari. Kuna aparimsaykichis kay Bolivia Tierra y Cultura Colectivo Mistura Rapacheco Sederap nisqa. Imarayku suscriptor kay Instagram manta qillqaymuwan ñawiripusaykichis chanta kunan parlarisaq castellano qallupi runamasinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy vamos a ver Bolivia, Tierra y Cultura Colectivo Mistura Rapacheco Sederap. Este canal es Mistura Arte y Cultura. Este video vamos a ver a petición de un suscriptor de Instagram. Se los voy a leer lo que me ha escrito y también quiero pedirle a él mil disculpas. No he estado tan pendiente de Instagram últimamente porque he estado más ahora mismo haciendo unos vídeos shorts para subir de las personas, de los artistas que hemos reaccionado, sus agradecimientos. Estoy editando para subir a Instagram justamente para que siga sonando sus músicas y seguir apoyando así a los artistas. Y es por eso que quizás no he estado tanto en Instagram, lo siento mucho, pero con mucho gusto voy a reaccionar así también a aquellas personas que están empezando con esto de la música. Pueden pedir que reaccione sus canciones, no hay ningún problema. Lo importante es tocar puertas jóvenes, no importa si son pequeñas o grandes. Ustedes vayan y toquen para que conozcan su música, eso es lo importante. Y se los voy a leer el mensaje, dice: hola Magali, buen día, mi nombre es Ricardo y quería comunicarte en nombre de Colectivo Cultural Mistura, al cual pertenezco. El motivo por el cual le escribo es que vi sus publicaciones y reacciones a distintos temas. Me gustaría invitarle a escuchar el tema que sacamos en homenaje a Bolivia el 6 de agosto y me enviaron el link, es por la cual vamos a ver esta canción y nos agradece de antemano, dice: quedamos al pendiente desde ya, muchas gracias. No, más lo contrario, gracias a ellos estamos haciendo este canal. Si no hubiese artistas, este canal no existiría, y si no hubiese música, mucho menos. Si no hubiese música, la gente sería, yo creo, triste, porque la música nos alegra, nos cambia el humor y todo eso. Y vamos a escuchar a ver qué es lo que nos transmite esta canción, de qué se trata, porque han hecho homenaje a Bolivia el 6 de agosto. Miren, hace mucho tiempo. Y es importante que vayan también a este canal, que son artistas que están empezando, que voy a dejar el link, vayan a apoyar, como siempre les he dicho. No importa el género, no importa, lo importante es el contenido, lo que quieren transmitir, y según a eso, pues apoyarles. Ya les he dicho, no haremos comparaciones, este artista canta más o este artista mejor, no. Para cada artista tiene su público, cada artista, por eso existe diversidad de géneros, si no sería un solo género. ¿Me entienden? Lo único que les pido es que apoyemos para que ellos crezcan y ya el tiempo lo dirá si ellos continúan, porque de ellos dependen. Si ellos hacen más vídeos, nosotros seguiremos subiendo sus vídeos, como yo he ido subiendo de todos los artistas que estoy suscrito. Van subiendo músicas nuevas, yo voy subiendo sus músicas para que vayan y compartan ustedes. Bueno, eso es lo que yo intento inculcar que hagan ustedes. No sé si lo hacen realmente, pero por mi parte lo estoy haciendo. Ahora sí vamos a ver el vídeo. Esas con tradiciones milenarias, soportando piezas con firmeza da la cara. La armadura que vestimos siempre fueron los tejidos. Una agricultura engañada por la religión. Cuidemos, no acabemos con la flora y fauna. Hoy es cuando me se presenta más que nunca la tricolor. Volando por lo más alto como un cóndor, observando Bolivia en todo su esplendor. La casa de la libertad, la puerta del sol. La casa viejo duro con el baile tradición. La muela del diablo, chutillos y su socavón. El jardín de las delicias, belleza de atracción. Ahí también el carretón o el parque pantanal. Cómo olvidar a Uyuni con el salar, Cocha con el Cristo y leyendas que contar. La evolución de su dañez nadie la podrá olvidar. Fuimos víctimas. Wow, ¿qué puedo decir?
Todo lo que he dicho en la primera parte, ese artista, es un resumen de todo lo que es Bolivia, ¿no? Eso es lo que es Bolivia y eso mucho más todavía falta mm, por mencionar, pero lo que han mencionado cosas muy importantes de la vestimenta, cómo nos vestimos, cuáles fueron nuestras vestimentas originarias, cuáles nuestras tradiciones, nuestras costumbres, cómo nos han inculcado otra religión fuera de nuestra cultura, en la cual muchos piensan que es la que más, no sé, no quiero meterme a la religión porque es un tema muy amplio y muy peligroso de meter y yo no quiero, pero simplemente quiero que entiendan que esa parte que ha cantado es un resumen hermoso de lo que es Bolivia. Y si ustedes valoran todo lo que han mencionado y todo lo que está, ¿cómo decir? Escuchan la música y ustedes buscan cada cosa que menciona en el Google o en Google, van a tener una gran información, porque si yo haría eso, este video se haría tan grande que no, yo creo que se pueden aburrir. Mejor ustedes, cada vez que, como voy a dejar el link, ustedes van y lo escuchan y buscan cada cosa de lo que existe en Bolivia. Aquellas personas que no conocen Bolivia van a conocer mediante esta canción. Noqani llaqtamashis chaytaki runa takimusqan ancha cosa. Imarayku tukuy nimusqan qharimun sutista, chay sutis nisuman Cochabamba, imachu tiyan Cochabamba, imachu tiyan Orurupi, imachu tiyan Tarija. Tukuy nuevo departamentos imachu tiyan chayta nimun. Chantapis imaynachus achanchis primer achanchis karqa Ovejalanitamanta, chaykunas tukuy imawas qharimun. Chayta qhawrinkichisman qankuna mask'aspa Googlepi ima sutitachu qharimun chayta churankis Googleman lluqsimunqa información completa. Noqa ruwayman chay kay video hatun kanman mana tukukunmanchu mana chayrish qankuna ruwanaykichis tiyan yachanaykichikpa astawan. Chantapis nini imaynatachus kay nimusan chay qankuna astawan valor kunaykichispaq imaynachus Bolivia, imaynachus suyu Bolivian. Si qankuna ma valorankichus waq runa ari valoran waq runa waq llaqtasmanta, pero imarayku qankuna mana valorankichis p'inqakunkichis imataq mana yachanichu qankunama t'ukurinaykichis tiyan riqsikunaykichis tiyan imarayku kay hinata kamunku kay jóvenes. Kunan uyarini kay takiy runata KM nin chayta uyarisun. De la guerra vimos la ira nacida de lo que aterra. La historia es escrita por vencedores. Dolor hizo fuerte esta tierra, llena de riquezas de todo tipo. No es un mito, cuna de la libertad y de tantos hitos, llena de culturas como tantos ritos. Y así se apropien de lo nuestro es nuestro y listo. ¿Acaso creen que nosotros no somos listos? Sabrá aquel que roba mi tierra, al que le quepa sepa y listo. Nuestra riqueza rebasa su tipo, le roban al pobre rico. Antes riqueza, luego tierra y danzas es lo visto. Bueno, él dice somos gente luchadora. Es verdad, la mayoría de la gente, no la mayoría de Bolivia. ¿Qué puedo decir? Gente que trabaja todos los días, a diario. No es gente que trabaja en empresas, sino gente luchadora de día a día es la que está en la calle luchando por por su familia, por llevar el pan de cada día. Es muy diferente a a las vivencias que hay, por ejemplo, aquí en España, y en Estados Unidos, en Asia. Es muy diferente la vivencia que nosotros tenemos en nuestro país, porque nosotros tenemos mucha cultura, como ellos dicen, muchas cosas, muchas costumbres que tratamos de defender, es obvio, tratamos de defender, pero también tenemos que entender que si algo bueno existe en un país, mucha gente de otros países van a querer adquirirlo. Eso no significa que nos están quitando, no significa, simplemente lo que yo puedo pedir es
que la gente que quiera adquirir una buena costumbre de otra cultura es saber reconocer que es de esa cultura y ya está. Y respetar. Si nosotros nos respetamos y también respetamos lo que tienen las demás culturas, vamos a llevarnos mejor entre todos. Porque si nosotros nos respetamos y decimos que es nuestro algo que no es nuestro, está mal. Un ejemplo. Hace tiempo en nuestro país hay el rock, hay reggaetón, hay rap, hay muchos géneros de canciones que no eran, que no son nuestros originalmente. Pero ¿qué ha pasado? ¿Cuándo ha sido nuestro? Cuando ha sido una fusión con un instrumento andino, con algo típico de nuestro país. Cuando se fusiona eso es cuando es ya otra cosa y ya pertenece al lugar donde ha sido esa fusión. Pero si no hubiese fusión, si no hubiese nada, sigue siendo de el origen de donde es esa tradición o esa costumbre. Eso también tenemos que saber razonarlo, ¿entienden? Hay como muchas cosas que nosotros hemos adquirido, nos han dejado los españoles en Bolivia y hemos ido fusionando con nuestras costumbres o con nuestras cosas que se han quedado como nuestras costumbres y nuestras tradiciones en nuestro país. A lo que voy, si otro ejemplo más, si yo, por ejemplo, en Asia tienen la costumbre de sacarse los zapatos antes de entrar a la casa, dejar y entran con medias o pies descalzos a la casa porque ellos creen que la suciedad que entra es como llevar una contaminación a casa y tal. Si nosotros adquirimos esa costumbre, porque es una buena costumbre, eh, ¿sería de nosotros? Entonces, ustedes analicen. Entonces, a lo que voy es respetarnos, respetar lo que es de un país, saber reconocer, saber apreciar, no ser ignorante, no ser decir, porque otros quieren decir, nos quieren. No, 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 no. Ustedes analicen, para eso tienen la cabeza. Por eso les digo que aquí nosotros tenemos que empezar a conocernos, empezarnos a respetar, empezarnos a llevar como gente civilizada y unirnos para seguir adelante. Apoyarnos, si un país no tiene una cosa y otro país necesita y este país tiene esta cosa que necesita esta otra persona y si intercambian tranquilamente, sin ningún rencor, sería todo más fácil, ¿no les parece? Es por eso que les digo que cuando empezamos a ver diferentes artistas, conocemos sus jergas, conocemos y empezamos a darnos cuenta que el español es diverso, ni siquiera es solo español, es diverso. Entonces, eso es lo importante. Ahora vamos a escuchar a Campanita. No. No ganin ni llaqtama esqankuna imaynatachu yarinkichis kaytakis runa ni musqan. Noqanchis kanchis sumaq runa luchador llank'ador ari chay cierto llank'ador luchador kanchis imarayku wajina tiyakunchis llaqtanchispi casi niman runaqa callepi trabajan llank'a mana tukuy runachu fabricaspi llank'anku wajina kay Europapi wajina Estados Unidos Asiapi wajina llank'ayqa llaqtanchispi Sudamericapi wajina hasta un llank'anku callepi vendekuspa mikhunata sopata tukuy imata ñawpaqman lluqsinan wajina chayrayku hasta un llank'ador hasta un trabajador hasta un luchador nisun chantapis nin culturanchista tusuyninchis tukuy imata defendena tiyan ari mana noqa nisanichu mana defendesunman pero chantapis noqanchis yachananchis tiyan imaynatachus kay rap, kay reggaetón, kay rock waqlatuman kanku kay takis originarios, ¿sí? Chanta noqay llaqtanchispi tokallankutaq mayk'aqman tukupun noqanchispaq kanman imaraykuchus paykuna fusionanku sampuñawan, charanguwan chaypi recién noqanchispaq kanman imarayku fusiontaña ruwanchis chaymanta chayrayku sutikun folk rock chayraykus porque imarayku chaqrusqa folclorewan rockwan chay noqanchispataña
manaña nisqmanchu Estados Unidos manta o Puerto Rico manta manaña chay noqanchispataña chayrachu ninkichis qankuna t'ukurinaykichis tiyan ari defendena tiyan pero chantapis noqanchis reconocenanchis tiyan yachananchis niyman yachananchis tiyan maymantachus tusuy takiy respetakunanchispa si noqanchis respetakusun si noqanchis yachasun maymantachus chay cosa pacha si noqanchis man ignorante hina t'ara hina huq'ara hina ari noqanchispata nispalla nisuman tukuy imatapis makusachu chayta niykichisman chantapis imanini chay hina respetakuspa kay castellanopis ma uqllachu tukuy ladupi waq hina parlakun kay Españapi waq hina parlakun kay Boliviapi waq hina parlakun Ecuadorpi Venezuela Colombia waq hina castellano imarayku jergas tiyan chay jergas riqsinapaqa kay chayraykus tukuy ladomanta takiy runas qhawarisanchis yachananchispaq mana ninanchispaq kay hina sunsupuni kay hina millay parlan o kayta mayachasqachu mana riqsinaraq tiyan culturas ninkuta chayman hina umanchis t'ukurinanchispaq kunan a ver kunan uyarina kay campanita nisqa imanispachus takanqa Tierra rica en cultura para mi gente madrugadora y trabajadora que a pesar de las caídas no ha bajado las esperanzas todavía hay mucha esperanza a pesar que varios viven en su ignorancia discriminando a aquel que va andando obligaciones y derechos les va privando sin darse cuenta van denigrando a aquel que su vestimenta típica sigue usando pero todos vinimos de la historia no te olvides insultas a la pacha hasta no perdona nací en Bolivia moriré antes que esclava vivir no me obligaron solita lo decidí valle llanos de altiplano gracias por el cobijo por alimentarnos llama a mandarnos con tus lagos que ya no exploten la cultura lo siento viejo pero vos tienes la tuya caporales morenada cuecas ayatobas huaca huaca sala y tincuy hecho en Bolivia que viva la medicina ancestral con chamanes cantos hierbas sanaban el mal hoja sagrada coca milenaria consumida por manos sagradas no vendas tus raíces no ahorres sus costumbres que la lengua se mantenga y el respeto no se pierda observa los telares ahí está la historia escribimos el tejido somos libros caminando respeta las banderas respeta los emblemas respeta que hay patriotas que aún aman su tierra y si la idea no te cierra no eres hijo digno y hoy la patria te destierra La raíz. wow es lo que decía de las danzas y ella empezó a mencionar, ¿no? Las danzas, lo que es nuestros curanderos, los chamanes, la hoja de coca, todo lo que más o menos, ¿cómo les puedo decir? En algunas ocasiones han sido reclamadas, han sido discutidas porque muchas danzas han dicho es de aquí o es de acá, es por eso que... lo que yo les quiero explicar en esta situación. Cuando una danza o cualquier tipo de danza es declarado patrimonio cultural de un lugar es porque ha habido estudios y ha habido muchas cosas que después de eso se le declara. Sin haber estudios, sin haber evidencias, no se puede declarar una danza típica de una zona. Y en este caso, la UNESCO es la encargada de averiguar y de muchas cosas, ¿no? Quizás es algo para mí, tocar este tema es problemático. ¿Por qué? Voy a ser sinceros. Porque si yo voy a decir un ejemplo, la Diablada es de Bolivia, hay otros países que van a decir, no, es de aquí. Pero a lo que yo voy, ustedes son inteligentes. Vayan a la UNESCO. Si ustedes tienen evidencias de que es de un lugar, demuestren. No peleemos nosotros. Para eso hay Ministerio de Cultura, que el Ministerio de Cultura se encarga de hacer esa reclamación con evidencias. Nosotros no estamos para pelear, nosotros estamos para disfrutar. Sí, reconocemos que puede ser molestoso que alguien venga sabiendo que es nuestro, sí,
Pero para eso está el Ministerio de Cultura, para hacer respetar esas leyes. Entonces nosotros no tenemos por qué discutir, simplemente apreciemos. Si nosotros estamos viendo que hay algún país que está queriendo eh, adquirir algo nuestro, simplemente mandamos un correo o una carta al ministerio de tal, con tal evidencia, pues él se tiene que encargar y ahí nosotros lo que tenemos que hacer es disfrutar y vivir con hermandad eso. Es bueno que se reivindiquen en la canción, no digo que no, es bueno, pero también tenemos que razonar de cómo actuar. No es ir sin pensar y actuar, tenemos que pensar y actuar y ver cuál es la consecuencia de ese acto. Porque por eso estamos peleándonos entre hermanos por cosas que quizás no merece la pena pelear tampoco, porque ya está en un papel escrito de dónde es qué y qué es qué. Por mucho que peleemos, la gente no es tan tonta, se va a Wikipedia o a Google o a donde sea, busca una información, ahí dice de dónde y cómo y por qué. ¿Me entienden? Eso es lo importante. Ahora, ¿qué más dice eso? De los derechos. Es muy importante que la mayoría, es como dice, ignora. ¿Por qué ignora? Porque hay leyes que hay derechos para la mujer, para aquellos que son racistas, si a ti te agreden diciendo eres negro, eres no sé qué y no sé cuánto, tú puedes denunciarlo y demandarlo y puede ir hasta preso. Hay leyes para eso en Bolivia, contra el racismo. ¿Cuándo se aplica? Ustedes dicen, hay leyes, pero no se aplica. Esa ley está como un adorno porque ustedes no lo hacen aplicar. ¿Por qué? Porque si una persona viene y te insulta, te dice una cosa, tú anotas un nombrecito de la persona y vas y pones una denuncia. Y es cuando ahí empieza a funcionar esa ley. Pero si tú no pones una denuncia, si tú no pones nada, pues esa ley está ahí como un adorno. Cualquier ley. Y el derecho y la obligación, la obligación de un derecho es cuando ustedes tienen que informarse de un derecho que les corresponde como ser humano a ustedes. Porque si ustedes no saben qué ley les protege, ignoran de su existencia, pues cualquier persona les va a discriminar. Entonces, es muy importante, por eso digo, el estudiar, por lo menos el saber leer y escribir, porque a muchos nos meten en la cabeza que no es necesario ser un profesional para hacer algo grande. Sí, evidentemente, porque todos los que son millonarios, algunos no ni siquiera han salido bachilleres, pero por lo menos saben escribir y leer, ¿no? Entonces, eso es lo importante. A ver, ¿qué más? Esto es una sugerencia con respecto al tema, no es que sea política. Si nosotros queremos evitar cualquier movimiento, cualquier perjuicio o lo que sea, debería crearse un ministerio de reclamos en Bolivia. ¿Por qué? Si hubiese un ministerio de reclamos, cualquier reclamo, sea de una persona, de una institución, de un grupo de personas, de lo que sea, se presentaría con el nombre del cabecilla y de todos los integrantes de ese grupo y presentar por escrito el reclamo que están haciendo y presentar ese ministerio. Y en el ministerio tendría que haber unas personas sin ningún tipo de demanda o lo que sea. Es que es amplio esto para tocar, chicos, es que es amplio, pero es eso lo que se haría, para que no hubiese bloqueos, para también saber quién es el cabecilla de ese reclamo. Y cuando hacen un reclamo, pues también hay que ir con una solución, no solamente reclamar, hay que ir con una solución, porque muchos reclaman, pero no saben por qué, o porque siguen a una persona que les ha lavado el coco y nada más. Entonces, eso es lo que puedo decir con respecto a lo que han cantado las dos personas, la chica. No gani ni llaqtamasis, ichapis kay video hatun mantukonga, pero nini, kay imaynatachus kay warmi nimun danzasmanta, taki imaynatachus kay taki runa nimun danzasmanta,
noqanchispata ari noqani niña ari noqanchispata chantapas pero mana noqanchis maqanakunachu ni ni waq runawan ni pichus tusun noqanchispata takiyninchis o dansasta imarayku astawan hatunman tukuchinku tukuy ladopi tusuktinku imarayku kay UNESCO nisqa chaypiqa chaypi qillqasqaña piqpatachus tusuy may suyumantachu chay tusuy tukuy ima noqanchis maqanakunchis sonso hina mana uq runa turista nisuma uq runa turista inteligenteqa Googleman yaykun chaypi nin Morenada maymanta Boliviamanta chanta tukuy ima chay qillqasqa chay valen imarayku UNESCOqa investigan maymantachus chay tusu ima evidencia ima wataman chayman hina recién declaranku patrimonio cultural nisqa chayraykus mana noqa ninichu ama maqanakunachu mana sentiduyuqchu maqanakuna ari paykuna nimusqanku cosa pacha mana noqa nisanichu mana nispa noqa nillani qankuna t'ukurinaykichis tiyan imarayku si waq runas tusunku tusuchunku imarayku sumaq charaykus tusunku ma tusunkuman chayri mana sumaqchu kanman astawan hatunman tukuchinku astawan noqanchispaq sumaq imarayku chay qillqasqapi UNESCOpi declarasqaña manaña maqanakunanchista tiyan chayraykus Ministerio de Cultura tiyan chay Ministerio de Cultura chay respetachinan tiyan ma noqanchischu chayraykus chaypi kasan chaymanta nin derechosman parlamun ari noqanchis derechosta yachananchis tiyan ima derechos pertenecewanchis noqanchisman sapa runaman chayta ñawirinanchis tiyan si noqanchis mana ñawirisunchu mana imatapis yachasunchu pipis hamunqa ninllawasun racista kanku wakinkuna nisunku yanas y chikamillay kanki indio nispa chayta denunciankiman imarayku ley tiyan chay ley ima diamantachus valorniyuq kan denuncianki chay diamanta valorniyuq ma denuncianki chay qasil chay ley adorno hina kakusan chayta t'ukurinaykichis tiyan chantapis nini a ver imatawan nini chaymanta nini pichus ciego hina kaypi purin nin mana yachaspa chayraykus qankuna ñawirinaykichis tiyan tukuy ima yachanaykichikpa imatachus reclamay munankichis reclamanapaqqa Boliviapi ichapis Ministerio de Reclamos kanman kusacha chayman pipis reclaman runa iskay runa grupo chayman escrituwan imatachus reclamasan imatachus solución gonman chayta presentakunman chanta chaywanqa manaña kanmanchu ni bloqueos ni machis ni ima tukukunman chay t'ukuyni kay takiyrayku nimuni kunan uyarina kay don Ricardo imañispachus takimunqa Sembrando intolerancia, odio es lo que cosechas. Clase migrante, guerrera, valiente. Mi viejo es don Ricardo, testimonio viviente. Endoculturación entró en acción, te va mi son. A los traidores ni olvido ni perdón. Que no te engañen, aún somos de tercera. Sin mar, sin fútbol, sin hospitales de primera. Aunque suene a cuentos, es verdad certera. En la calle, no en la tele, tómelo como usted quiera. Más que de bronce, raza de oro y vale el mono. Por la plata que es saqueada hasta la fecha. Sudor enfrente, golpe en el pecho, sí o no. Dolor de espalda, que se prenda la mecha. ¿Te preguntaste alguna vez cómo es el cielo? Incrédulos se van perplejos al ver su reflejo. No es que te invite, pero puedes venir a verlo. Es que no basta con solo leerlo. Las maravillas de Bolivia se ven desde fuera. El paraíso está aquí, es así hoy ya. Conocerte es tarea. Cultura y folclore a mil, grita ya. Y grítalo con fuerza. Amasu, Amayu, Yamaqueya. Amasu, Amayu, Yamaqueya. Obrero de esta tierra que... Wow, lo que dice ese, ya se me olvidó el nombre también. Es muy cierto. Analícenlo. ¿Por qué les digo esto? Porque todo lo que es la cosmovisión, como yo puedo decir, todo lo que ha mencionado el chico anterior, es Bolivia. Pero, siempre yo pongo mi pero, ¿no?
Él lo que quiere decir es, hay que cosechar, ¿no? Algo bueno, no odio. ¿Por qué se cosecha? ¿Por qué normalmente ahora estamos con odio, con muchas cosas? ¿Por qué hay discriminación? Porque nos han metido, no sé, mucha gente ha crecido con el autoestima bajo porque se ha sentido discriminada por ser indígena, por ser lo que sea, o por ser moreno, porque tiene un lunar, o por X razones. Han crecido así. Pero también es momento de eh, saber que todos en este planeta estamos haciendo un papel importante. Y ese papel importante depende de cada uno. Porque él dice, no tenemos manos en hospitales, no. ¿Cuándo se puede hacer hospitales? ¿Cuándo se puede hacer muchas cosas? Cuando la gente cambia. No solamente es reclamar, por eso les digo, jóvenes, no solamente es reclamar, sino también es necesario activarse. ¿Y cómo se van a activar? Supongamos, hacen hospitales. Si no hay gente preparada, si no hay gente que estudia, si no hay arquitectos, si no hay médicos, si no hay gente que se prepare en Bolivia, ¿de dónde va a salir esa gente profesional? Tendrán que contratar de otros países, ¿no? Entonces, ¿cuándo se vuelve activo una persona? Cuando empieza a prepararse para cubrir cargos que no necesitan ser cubiertos de gente por fuera. Es ahí que un pueblo se activa. Es muy importante que sean conscientes de que el activo potencial de un país es la gente. No es tanto la economía lo hace la gente. La economía, un ejemplo, si supongamos 10 personas, 9 están enfermos, uno está sano. Ese uno creen que va a trabajar por las 10 personas para que sea activo, ¿verdad que no? Entonces, supongamos que las 10 personas son sanas, las 10 personas trabajan. Es un activo, porque genera economía. Entonces, es muy importante, por eso yo les digo el estudiar. Quizás no coinciden muchos conmigo, pero ahí está. Y la decisión lo toman ustedes. La gente millennial, la gente como los que están cantando, que ya se han dado cuenta qué es lo que falta en nuestro país, que se están reivindicando con sus canciones para hacer despertar a gente joven como ellos, para que piensen, porque si no van a cambiar jóvenes, por mucho que reclamen y reclamen y reclamen, si ustedes no van a poner la solución, no cambia. Primero cambiemos nosotros. ¿Qué más dijo el... ¿Qué más? No, casi nada más yo, porque todo lo que ya dije anteriormente también se puede decir a lo que dijo. Entonces, un poquito más. Noqanini llaqtamanchis kay takiyrunanin imaynatachus noqanchis chiqnikunchis tarpusunmanpis hina chiqnikuy chayta cosechashanchis ama chayta ruwanachu mana cosachu noqanchis tarpunanchis tiyan sumaq yachayta kay imaynatachu nin ama llulla ama qhella chaykunasista imarayku yachanankupaq kay jóvenes wakinkuna pierdikunkuña mana wakinkuna suwas kanku, llullas kanku, qhillas kanku. Chayrayku llaqta a veces ma wiñanchu, chay hina runa. Chaymani mana hospital de primera kanchu, mana markanchu, imarayku. Imarayku makaman, wakinkuna ninku mana necesariochu estudiana sumaq rinapaq. Noqa a veces mana noqaniman mana seguruchu kani chaymanta imarayku. Ejemplo qusqaykichis. Si noqanchispi llaqtapi mana kanman arquitectos, mana kanmanchu médicos, mana kanmanchu profesionales, pitaq hampinman runata, pitaq wasis ruwanman, pitaq
yachachinman wawasninchista pitaq simnipi estudianmanchu chayri. Entonces presidente akaru kaqtin waq ladosman apamunman waq yachay runas estudianku médicos chayta apamun Boliviaman noqanchistaq sin profesionales mana kusachu chay profesionalistas qullqiyta llaqtankuman apakunku Boliviapita mana nima kanmanchu. Entonces t'ukurinaykichik tiyan chayta qankuna estudianaykichik tiyan ñawpaqman rinapaq médicos kananpaq profesionales arquitectos tukuy imachus necesitakun Boliviapi chayta kay jóvenes nimushanku rikch'arinankupaq kay tukuy runas chantapish nini qankuna potenciaqa mana qolqiraqchu potencia runa imarayku chunka runas kankuman chay chunka runasman hisk'un runas unqusqa kanman kay runalla trabajanman chay runa trabajasqan kay hisk'un runata mantienenmanchu mana mana y si chunka runa sano kanman sumaq llank'ankuman astawan qullqiq kanman hina chaykunaqa kuna sumaq t'ukurinaykichik tiyan noqanchis kanchis activo vivo si noqanchis unqusqa kasunman si noqanchis machakullasunman drogakusunman manimatapis ruwasunchu chayta t'ukurinaykichik tiyan kunan kayo Farid chayta uyarisun. Sea como sea, sigo sacando la cara, representando a Bolivia porque esta es mi patria. Salve Pacha que es considerada muy sagrada. Sigo tradiciones que para mí son amadas. Roja es la sangre derramada por los guerreros. Amarillo minerales, riquezas de mi pueblo. Verde es el patrimonio natural. Mucha agricultura, paisajes para admirar. Valles altiplanos y zonas orientales. Hermanos patriotas, todos somos iguales. Elevemos nuestra voz al son de los ideales, con el puño en alto viviendo realidades. Bueno, allí ha dicho todo lo que significa la bandera y todo lo que hay en Bolivia, en la naturaleza, todo lo que él quiere defender con sus ideas, sus pensamientos, su canto, como todos los artistas que han cantado. Cada uno tiene su idealista, o sea, su forma de pensar, su forma de expresar, y lo han hecho muy bien. Ahora, el análisis que yo lo hice es desde mi punto de vista, con el objetivo siempre de que ustedes piensen para positivo, nunca para negativo, jamás. A mí me gusta lo que han dicho y también he dicho lo que he pensado. A mí me gusta lo que están expresando. A mí me gusta porque son pocos los jóvenes que están reivindicando lo que piensan, lo que quieren, para que todos los jóvenes empiecen a valorar lo que hay en Bolivia. Empiecen ya de una vez a tratarse como él dice, todos somos iguales. Es por eso que yo siempre digo, somos gente. Todos somos iguales, no somos extraterrestres de otro planeta, vivimos en un planeta, no hay diferentes planetas, hay diferentes culturas, sí, que tenemos que aprender a convivir, porque si no sabemos, no aprendemos a convivir, nos vamos a matar. ¿Y de qué sirve? ¿De qué sirve? ¿Vamos a desaparecer? No, entonces hay que aprender a convivir y a conocernos, a respetarnos, porque es la forma de subsistir en esta vida, si no, pues nosotros mismos nos eliminamos de la faz de la tierra, como se puede decir. Para aquellas personas que no sabían qué significaban los colores de Bolivia, lo ha dicho perfectamente, lo ha explicado este cantante. Si lo escuchan, lo analizan muy bien a detalle, pues van a entender más cosas. No puedo decir ampliamente todo lo que yo pienso, si analizo paso por paso, porque si no, ya saben, el video es muy largo, se haría mucho más largo. Lo único que yo puedo decir, que sigan adelante estos jóvenes con sus ideales. Los ideales, mis ideales de mí son Luther King, todos a los que han matado, todos a los que han matado. Mahatma Gandhi. No, es que a todos mis ideales están muertos, porque todos los que han luchado por la igualdad, por los derechos, están muertos. Ninguno es, y quizás para muy pocos son esos los que tienen ideales. Entonces,
Ahí, la verdad, yo lo único que puedo decir, agradecer a los chicos que están empezando a despertar. Agradezco a estos chicos que sigan adelante con ese pensamiento, que también sigan creando canciones, que compongan, y espero que tengan apoyo. Eso es lo importante, porque si no, ¿de qué sirve? Que por mucho... Y también es verdad, y también es reconocer que la gente que pensamos así diferentes somos tratados como bichos raros, eh, porque quizás somos eso, raros, porque quizás queremos algo para la mayoría y la mayoría no se da cuenta, no lo sé. Quizás por eso no hay apoyo en muchos canales de artistas que tienen razonamientos, pensamientos para el cambio, pero no tienen apoyo. Pero yo desde aquí haré todo lo posible por apoyar a estos artistas y a aquellos que quieran eh, empezar también con mucho gusto. Yo no me hago problema, yo estoy apoyando a todos por igual. Yo no estoy diciendo porque es grande este artista voy a apoyar más a esto, no. Estoy apoyando por igual porque se merecen todos el apoyo y espero que ustedes también como bolivianos y aquellos paisanos o aquellos que están en otras partes del mundo también empiecen a apoyar y aquellos países vecinos espero que también empecemos a analizar y a concientizar y empecemos a respetarnos y a unirnos porque si no nos unimos de verdad vamos a desaparecer, lo único que va a haber dolor, sufrimiento y eso a nada no nos lleva a un camino bueno. Espero que les haya gustado, espero que pidan las canciones preferidas de sus artistas. Hasta aquí, hasta otro vídeo. Llaqtamashis, imaynatachus kay runa takimun qankuno yarsankichis, imaynatachus imachus niman kay wiphala nisuman tricolor significan sapa chayta nimun chantapis nin imaynatachus pay kay t'ukuyninwan waq runas t'ukuyninpi niman pay takimun imarayku ideales nin chay idealesqa uq runa imaynatachus t'ukuynin generación tras generación pasan niman ñawpaqman rin chay idealqa noqaypa idealqa idealesni wañusqa tukuyta wañuchinku imarayku imaraykuchus t'ukunku noqanchispi kikillan kanchis chayrayk's wañuchinku noqanchismi respetakunapaq sumaq ñawpaqman rinapaq chayrayk's wañuchinku ancha llaki qankuna imatachus t'ukurinkichis mayqankunachus idealesniykichis may yachanichu qankuna uyarinaykichis tiyan kay chaki runasqa paykuna rikch'arinkuña rikch'arichiy munanku jovenesta imapaq ñawpaqman rinapaq si mana rikch'arinkichischu tomamullankichis drogakullankichis tusmullankichis ma chaykusachu ñawpaqman rinapaqqa ñawirina yachaqana tukuy imata mana nisaykichischu ama machamuychi ama tusmuychu mana tukuy ima medidayuq ruwakun tukuy ima kay kawsay enteropichu jóvenes kasan mana etapalla si qankuna kay jóvenes kan diversión tukuy ima mana nima ruwankichischu viejo kaspa mana nima kanqanchu chay t'ukurinaykichis tiyan imaynatachus kay p'achapis respetakunapaq tukuy runas qhawarinanchis tiyan respetakunapaq si noqanchis mana yanapanakusun si noqanchis kay tukuy Sudamérica chiqninakusun tukuy ima mana ni mayman risunchu chiqniy mana kusachu riqsinakuna tiyan sumaq t'ukurispa respetakuspa tukuy tantakuspa ñawpaqman risun ichapis noqa waq hinata t'ukuni makikin waq runas hinachu t'ukunku ichapis chayraykus mana apoyo kanchu niman imarayku kay hina jóvenes mana apoyuyuqchu waq hina t'ukunku wakinkuna waqkunallapi t'ukurinku waq kusasllapi niman noqa mañariykichisman qankuna rinaykichispa canal niman yanapamuychu wiñanankupaq astawan takiy
rihch'anankupa kay sipas runata takimunankupa kusachakaman noqalin saqesaq qankuna riychis yanapamuychis chayta mañariykichismi suscribicamuychis qillqarimuychis paykuna astawan kusisqas takiykunas apamunqanku kay kamalla ima takiytachus uyarimunankichis nimunkichisman a ver uyarina imapichis tukukunqa. Esto es original Bolivia, original, todo encaja perfectamente. Bolivia, tierra y cultura. Gracias. Espero que lo vean porque es muy largo el vídeo. Hubiese sido más largo, pero ahí les dejo a ustedes que vayan y lo piensen, lo analicen, jóvenes. Dependiendo de lo que piensen, será su futuro en el futuro también. El presente, las cosas que hacen en el presente serán los resultados de su futuro. Bueno, hasta otro vídeo, gente. Kay kamalla o vídeo kamalla tamasis.